Concha, ¿cómo el inicio, digamos, de lo que es el vino está en la parra? ¿Cómo se seleccionaba la parra o cómo se injertaba? Se cortaban trozos de los sarmientos o mañizos, que aquí se llaman mañizos, en unos trozos aproximadamente pues, medio metro aproximadamente. Y eso se llevaban y se ponían en los huertos, en un caño. Y estarían allí un tiempo determinado hasta que echaban raíces. Y una vez que echaban, esas se llamaban estaquillas. Y una vez que echaban las raíces, ya se convertían en marguatos. Se sacaban del huerto, porque los regaban, incluso regándolos, y los llevaban a las viñas. Y allí ya los plantaban, y como dice Pepe, después los injertaban y se convertían en parras. ¿De dónde se traían los injertos? ¿Cuál? Los injertos los traían han venido después de la parte de Rioja o de por ahí, de eso. Bueno, cuando yo estaba aquí no había esos injertos, eso ha sido después más moderno, ¿entiendes? ¿Pero Entonces, aquí dónde se iban a coger? ¿De dónde se traían mejor? aquí, ¿De qué pueblo? Aquí no, aquí era mismo de aquí, cepas que había que están por ahí todavía, se cortaban, como dice Conchita, y luego se plantaban en el huerto, y se regaban bien, se estaba cherco para echar más raíces, ¿Cuál pudo ser la viña más antigua del pueblo? ¿Se hablaba de alguna viña así que tuviera los mejores esquejes para injertar? O... Claro que no. Según se elaboraba. ¿Sí? Según se elaboraba, ¿entiende usted? Es que usted, como usted coma, si come bien o come mal. Si se elaboraba mal, tardaba más en desarrollar. Si se elaboraba bien, crecía más. Claro, pero me refiero a que tendríais la referencia de qué persona o qué viña tenía los mejores, para coger los mejores brotes, digamos, para injertar de esa uva. Generalmente cada uno los cogía de los suyos, de los que tenían ya plantadas, Eso ya de más... las parras que tenían plantadas. Cogían, es un trocito también de mañizo, ¿no, Pepe? Sí, sí. Un trocito de mañizo. ¿Cómo Le hacían, lo ponían liso un poquito por los dos lados, abrían el marguato, le metían la púa, que se llamaba púa, y lo ataban. Y le ponían allí, ahora se pone en plástico, pero antiguamente se ponían trapo, un trozo de paño, hasta con, ¿cómo se llama?, con barro, ¿no?, para que prendieran mejor. Con unas plantas que se llaman aquí toñas. Eso sabemos. Que se acaba el S como eso que llaman, como dice yo, esa que viene vendida en eso. Y aquí era de toñas. Y por ahí la toña era para apretar, como una cuerda, como si fuera cuerda. Exactamente, sí, exactamente. Eso era el eso. ¿Y la llamabais toña? Toña, sí. Que que echa unos granitos como... unos granitos negros, ellas esas. ¿Existe todavía esa planta? ¿Se luego, suele ver? En la planta de esa planta, cuando había purgas en las cuadras, se traía, se echaban y marchaban todas las purgas, morían todas. La toña, fíjate. La toña, sí. Bueno. Para darlo, para que se uniera, exactamente igual que se hace. Si fueran por ahí... En lugar de cuerda se utilizaba la toña. La toña, se cuerda, se mueve. En aquellos tiempos las cuerdas valían muy caras. Oye, ¿y lo del mañizo? ¿Llamabas mañizo? ¿A qué llamabas mañizo? Se llama mañizo el pámpano, mañizo, pámpano, el que echan los brotes que echan las viñas, que es donde luego salen las hojas y las uvas. Vale, de acuerdo. A ver, ¿y alguna labor, a lo largo del año, qué labores había que hacer en la viña? Pues a lo largo del año, lo que yo digo, es abrirlas, ¿entiendes? Y luego acabarlas. Y luego después, el mes de agosto o julio, taparlas, sacarlas la hierbita un poco para que quedara, para que muriera. Ajá, muy bien. Y ya con eso estaba más o menos. Luego... No sé lo que ha dicho Pepe. Era los marguatos. Abrirla, que no va a abrirla, eso, luego había que acabarla en el mes de mayo, que cuando se acababa... Al marguato le hacían como una especie de montañita pequeña de tierra, y eso se llamaba aporcar. Aporcar, muy bien, estupendo.
Y luego ya las parras, como dice él, normalmente eran abiertas, una pollada alrededor, generalmente por el mes de abril, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, por eso. Sí. Y luego ya más tarde, en mayo, se cavaban y se dejaban todas cavadas, sin el hoyo. Sin el hoyo. Y posteriormente, en el verano, se quedaban lisas, que se llamaba tapar. Lo primero abrir, luego cavar y luego tapar. Y Las viñas aporcar tapadas, entre medias, ¿no? pero aporcar era solamente a los marugados, Solo a las los parras marugados. no. Vale. ¿De qué uvas había? Cuando estamos hablando de los años 40, 50, ¿qué variedades de uva? Mari, que La sea rufeta. Que diga la Mari, a ver, Rufeta, Verdejo, Pedro Jiménez, Malvasía, Tempranillo, Garnacha. Garnacha, Garnacha, roja y blanca, que Roja la y había de roja y las dos. blanca. ¿Cuál de ellas era la más apreciada? Pues según la calidad. aquella era muy buena, bueno, unas para vino y otras para comer. Pedro Jiménez era el mejor para... Claro, Luego las es había de que mesa según también. para lo que fuera, Pero para primera comer era que mejor una. se trataba, no era para vino, para llevarlo al mercado para comer, a la plaza. Y la rufeta, que dice Mari, es un vino muy fino, que en San Esteban de la Sierra tiene mucha El rufeta de verdejo eso. también. El verdejo también era mucho vino. Y el tempranillo, pues que es más corriente hoy día que el tempranillo, claro. Me hablabais de que la zona mejor para los viñedos era la zona De cumbres allá. de Cumbres allá, ¿no? Exactamente. Se ¿Qué? cogían en dos épocas, cuando vino la bodega, luego se cogían aquellas de... No, la bodega no estamos hablando. Ya, Antes de pero la que bodega. cuando vino que se cogían en dos Recorrales. etapas. Sí, pero Recordarlos eso no vamos a hablar, y- vamos a hablar antes de la Y la bodega. esperanza. Eso para el vino bueno. Anterior a Ajá. la ¿Y bodega. qué sitios hay por allí? A ver, que recordéis nombres de los sitios. Bueno, a ver. La fuente la liso, El teso, la recolva, la recorda, aquellos son la cañá, el teso, el progalindo, el espolón, la jara, el espolón, la fuente del sapo, ya la lo fuente del sapo, la recorral también, la recorda, A recordar. Todo eso es las una bodega. apostolarias, la abordalaria. Esa era la mejor zona, digamos, de viñedo. todo, porque de esa montaña todo va hasta arriba. Claro, porque da hacia el río Toda la y falda esa pues estaba de terraza. Cumbres allá, ¿no? Decíamos Mira anteriormente, cómo sabes de Cumbres a Maya. es que ya lo hemos dicho, Ya lo dijeron ellos. es que decíamos que según para lo que fueran las uvas eran mejores unas u otras. Si eran para comer eran los Pedro Jiménez y para el vino eran las otras. Ajá. Que aquello para mí daban más alcohol. Daban más Para alcohol. mí aquello. había 15 y 16 grados de alcohol. ¿De diferencia? Sí, señor. Porque aquí está de la purrela que No, vivía. no, esa zona de la sierra también Bueno, tiene no, buenos pero claro, grados, pero pero esa menos. también. Purrela, es una palabra también. Claro. Purrela es que no tiene mucho. Que no valor, tiene ¿no? mucho que... Claro, tiene flojo, poco grado. qué flojo. Tiene poco grado. Aquí había- Flojo. aquí había- Purrela flojo, ¿eh? Aquí había un señor de Segovia que venía a buscar los vinos en aquellos tiempos. Llamado Millán. Y había muchos vinos que no los quería, los llevaba. Y le decía a un señor de aquí, dice, a ese no teníamos que haberlo dejado en el pueblo, porque a él no se lo quería. Su vino, porque era muy flojo. Y ya está. Hombre, Vale. que aquí los bajos... Bueno, ya tenemos plantadas las viñas, tenemos la orea al terreno, ahora la cosecha. A ver, Bueno, pero la vendimia. a recoger. Las parras, primeramente, había que azufrarlas y sulfatarlas. Ah, vale. Para Sí, sí. primero podarlas. ¿En qué época? Y echaban ahora, Pues- más o menos por San José. Podarlas por San José. Pero se hacía de dos veces, ¿eh? Que se cortaba una en hoja, como decían. azufrarla. A ver. En hoja se cortaba. El que quiera tener la viña moza, que la corte en hoja. Cuando se te puede El que quiera tener la viña moza, que la corte en hoja, que la limpie. tener moza que la corte en hoja. La viña moza. La viña moza. joven. La viña moza que la Se Como cortaba, las se chavalas, dejaba. claro. Sí, 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 sí. Y luego ahora en San José se podaba, se dejaba más largo el pámpano que decimos aquí. Y luego se podaba en San José, el podador. Sí, pero había gente que solamente le daba un corte. Solamente. De dos, uno solo. Y lo hacían pues, por Ya, San en vez José. de
de noviembre a diciembre se dejaba un cachito así, 3 yemas. Ajá, 3 yemas. Normalmente era 3 yemas. Eso ya sabe Pepe mejor. Porque si le daban muchas, la parra se muere. Claro, claro. Ahora pero en la poda solo es una, ya le dejan una. Cuando se apoda, no, 3 se morían. Una se muere, Mari. Una o 2, pero no 3 más. Porque ya es cuando se dejan 3, cuando se le da en hoja. Cuando son pequeñitas hay que azufrarlas y sulfatarlas. Normalmente en agosto. Según venga el año. Depende. En el Como verano. venga. Según venga el año. En Según abril. venga. Ahora en abril o en mayo y Abril, por mayo. San... Y dependía de lo que lloviera. Si Si venían llovía, las tormentas en junio ya estaban perdidos ya venía la tormenta y ya a curar las parras. Ah, sí, si Ya venían venía tormentas en junio se El estropeaba. mildeo y la El enfermedad. mildeo y... Porque y se el agua, curaban con el contra- calor empezaba a fomentar las hojas dentro de eso y Sí, sí, poníamos. el azufre y el sulfato eran contra la niebla, el azufre contra la niebla, que es una cosita marrón que le salía a las uvas, a los bajos. Y entonces pues no eran aptas, no eran buenas para un vino. Y la segunda era el sulfato, que era para el mildeu, una enfermedad que se llamaba mildeu, que eran unas manchitas que le salían en las hojas, pero que afectaban a los ratones. ¿Pasó alguna vez que viniera una enfermedad y barriera mucha viña? yo no lo he conocido, pero pasó. Pero antiguamente, más que antes nosotros de- tenemos ya 83 años. Pero no en esa época, digamos. No, lo que vosotros No, en conocéis. la ¿no? época no estoy. Nosotros no hemos conocido aquello. Solamente Ahora lo éramos- han hablado como este terreno, el de usted. Este terreno, antes era del ayuntamiento, aquí una casa donde venían para reunirse, pero nosotros siempre la hemos conocido así, pero todo esto era el ayuntamiento, que por eso se llamaba el consejo, se reunía el pueblo para hablar, para discutir, para lo que fuera. En aquella época, cuando estamos hablando en relación al concejo, estamos hablando de viñas privadas. No había una zona de viñas que fuera del concejo, digamos. No. Estamos hablando, digo, por si acaso. Pero de todos modos, el concejo desapareció anterior a cuando vinieron los franceses, porque se o sea que, cree, con lo cual- según mi hijo Luis Miguel cree, que pudo ser que lo quemaran o que lo destruyeran los franceses. Muchachos de aquí Luego, sabrá fíjate, bien porque anterior, Hemos oído así, sí. eso era anterior, los libros que hayan quedado, porque aquí eso no lo hemos conocido. Bueno, entonces hemos dicho, para no perder el hilo, que estamos con, ya le hemos azufrado. Ya tenemos Ya las tenemos la uvas forma- maduras. Las uvas maduras. A ver, ¿cómo se sabe que las uvas están Por maduras? el color, Por el color. Solo por el color y no por se el iba, tiempo ya no se iba no probando. ve bien. hombre, si quería se probaba, pero no hacía falta. No hace falta, el Ya- color. ya tenía Y tiempo, eso ya tenía, había que recoger. eso tenía una forma de reconocerlo. Dices, vale, por el color, pero a lo mejor vosotros teníais un truco para... Ya es que llegaba la época y ya era la recogida y entonces ya era cuando ya... ¿Había zonas más tempranas que otras o no? Sí, Aquellas eran más lo tempranas. de cumbres allá. Cumbres allá más tempranas. Vale. Hombre, borrascosa. porque es que si no se la comían el calor y los pájaros. Y los pájaros, claro, era otra. Como, Pájaro, como se maduraban más, todavía me tenía, acuerdo yo, como se maduraban más, al tenía. robleano, que íbamos y los jabalíes y Bueno, los... entonces había pocos jabalines. Y los pájaros, Diga que entonces en aquella época no ¿Cómo asustabais? Me imagino que pondríais espantapájaros o ¿cómo espantabais? ¿Cómo espantabais? Nada, no. Nada. Te decía yo que como se maduraban antes, adquirían más azúcar, eran más dulces y por lo tanto tenían más azúcar. Pues entonces lo que había era, bueno, aquí en la torre, el renal, como llaman. ¿El? La torre o el renal. El renal. La torre. Esa era la que comía muchas uvas. ¿Ah, sí? Sí, faltó aquella parte, sí. Y las mordisqueaba y... Sí, y se rajaban todo. Entonces no había jabalines por aquí. Porque estaba estropeaban muchas todo, porque no todo las labrado, recogieras, todo no las cultivado llevaba todas. y no podían, los jabalines no se podían acampar. Vale. ¿Cómo vendimiabais? A ver, todo el mundo a la vez, Eso os era muy echaba una bonito. mano gente, ¿cómo era eso? Sí, Muy Contadnos. bonito, muy Entonces bonito. sí, Muy entonces sí. bonito, dile que no, que era Muy No, bonito, digo pero bonito en el mucho sentido trabajo. de que
¿Venía más gente para ayudar o de otro Sí, sitio? hemos dicho el otro día, lo dijimos, que algunos hacían solo su vendimia, pero otros necesitaban gente y la buscaban jornaleros. Y como te dijimos el otro día, que venían los urbanos, que se sentaban en los escalones de la moral y allí los contrataban, los que los necesitaban. Allí se ajustaba. Se ajustaban. En los bancos de la moral se ajustaban los jornaleros para el día. Y del alberca venían también. Y de la alberca también bajaban. Y de aquí algunos los que no tenían viñas, que los había que no tenían viñas, pues también iban a jornar con la entonada. Pues ¿Con qué se cortaba? ¿Con qué se...? Con corvillo. Con corvillo, pero tenía un nombre, me dijiste el Y otro día. corvilla o corvillo te dijimos, que se llamaban corvillas o corvillos. Eso, la diferencia de Más corvilla y pequeño, más corvilla. grande. La corvilla, eso era para cortar la esencia de los olivos y eso. Vale. Pero ¿Cuál es la diferencia para que sepamos? Porque- El corvillo es para eso. El corvillo es más pequeñito Sí, muy y solamente con la parte curva, ¿no? Exactamente. Ese es el corvillo. Y el que no tenía corvillo, navaja. Y ya está. Que generalmente se ponían de acuerdo para empezar a vendimiar. Pero bueno, como cada uno hacía la suya, tampoco importaba que tú empezaras antes que el otro. Y también, según dice Mari, es verdad, había gente que necesitaba, que generalmente tenía cada uno su caballería, pero había gente que necesitaba más. Por ejemplo, en mi casa, como te conté ese día, pues nosotros solíamos traer a 2 señores del Soto, con 2 caballerías, aunque luego se quedaban 2 cortando y uno solo era el que las acarreaba. De esa finca que te dije yo de Valverde, está de Río Francia para allá. Para ti no era una fiesta, dices eso. No, porque nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana y luego pues eso, todo el día pues llevaban el almuerzo al campo y la comida y todo el día cortando. Estabas uvas. todo el día cortando uva. Sí, Mientras cortabais uva, ¿alguien iba trayendo? Claro, claro. O sea, Había ¿cuántos uno- estabais normalmente en la Se vida? llamaba el acarreador. El que las acarreaba era el acarreador. Y los otros los que las cortaban. Nosotros cuando estábamos en casa, pues los hermanos y nosotros. Ahora yo cuando ya me casé, ya pues, cuando eran las niñas chicas, me acuerdo que hubo unos años de Murdano, de ladrillar, más o era, trajo caballería él también, yo era chico y ya con las 2 caballerías, todo eso. Claro. O sea, al menos un par de personas cortando y otro acarreando. Sí. Para una Por lo caballería menos sola, 2 o cuando, 3. si era de 2 o Cumbres 3 para para allá. cada Si era de Cumbres para allá. Y Si era por aquí dependía. no, porque aquí enseguida Claro. llegaba. Sí, pero de Cumbres para acá tenía a 2 o 3 viajes al día o más. Echaban más. Más. Y yo te dije de Valverde echábamos 5 viajes, pero desde las 5 de la mañana, solamente 5 viajes. Pero los que estaban cerca echaban más viajes Aquí se echaban y tenían 7 que darse más prisa a cortar. Claro. ¿Y dónde se cortaban? Pues se cortaban en cestos, que son como una cesta, pero sin asa arriba. Tenía 2 asitas pequeñas y más grandes. Era aproximadamente Que no eran así. banastos. Cestos. Era de... Si de bajan por la madera. plaza, yo De le ver- enseño uno cómo de son. verganchas de madera. De verganchas de madera. Luego los banastos. ¿Ves? eran Otra los- palabra, verganchas. Aquellos son las verganchas. Esos son que las cruzas verganchas, es vale. vergancha. Los Pues banastos era para cargar en las caballerías. Y Y luego luego le lo- echabas con los cestos a los banastos. Claro, porque es el banasto. De esto iba. Era eso, cestos y banastos. Y se acarreaba el que lo cortaba un cesto, o sea que lo cargaba al hombro. Si eran hijas, eran hermanas, pues prefería cargarlo el hermano y dejar a las hermanas cortando y se lo sacaba. Porque a muchos había que sacarlo a unos sitios que se llamaban cargaderos. A ver, los cargaderos, ¿qué Los eran? cargaderos eran un sitio de común, como por ejemplo este terreno, Cuadro, claro. que allí podían descargar de 2 o 3 viñas. Las sacaban y las dejaban allí. Era como un alto, y entonces era más fácil. era un no, trozo, era un igual llano. que esto. Lo que llano. pasa que cuando los hombres cargaban al hombro, que estaba solo, tenía que tener una pared para cargar al hombro, el hombro. Ah, eso era importante, Y claro, echarlo claro, a claro. la caballería. Echarlo a la caballería. Claro, claro. Para apoyarse, la pared era para apoyarse un No poco. para apoyarse, para que estuviera allí el banasto y allí se llenaba. Tenerlo en alto Y y luego ponerlo desde allí el hombre lo cargaba al hombro Que y iban a otro desde que el se hombro a la llama caballería. 60 kilos. 60 o 70 kilos. Sí, sí, sí. Pesaba Sí, 170 sí, kilos. algunos sí. Cándido, cuando estaba en la cooperativa, cuando venía con el caballo, la jaca, todo el mundo escapaba. Que no todo el mundo podía Que con los no, que banastos. no, que veían que pesaban, que eran muy grandes y escapaban por echarlo de mano. No, hombre, ya los banastos esos ya eran más...
de 70 o así. O sea que los 120 mulos, o 140 se utilizaban mulos, ¿no? Para Y el burros, trasiego y y burros. caballos. Cargaban al menos con 120 kilos, ¿no? Un par de, y a veces más. Pues algunos, muchos, eran de 100 kilos. Dice Pepe 170, quizás era mucho, pero algunos habría, claro. Pero de 100, no, de 100 kilos, cada banato. No, el banato no. Eso no hay quien lo cargue. Juntando los dos y De 100 y pico. 70 o Sí, 80 los lo dos, más. De 100, en la carga venía a ser en 120, 50, 140. 60, 70, ha ido más. Sí. Eso te digo, ¿Quién cargaba eso un decía, banato y echaba un banato? Si quiero bajar, yo O sea que era difícil. Con el pecho, Sí, sí, había que, entonces los cargaderos y la pared era importante. Sí. Sí, claro. Pero donde no había pared para ponerlo, hacía eso en los coches, tenían que sacarlo allí. Y allí lo cogían entre 2 o 3 y lo echaban a pulso a Ya era la caballería. había hombres Lo pues ya desde el enlazaban. suelo se echaban. Lo enlazaban, que echarle el lazo y echarle la primera soga. Y luego la reata, la segunda. Ah, para eso es que no se importante. cayera. Enlazar y luego enreatar. Y luego Mira, la es que reata. te viene a apretar y Que esa tenía un ganchito que se sujetaba con el gancho y se llegaba y se apretaba bien para que no se cayera a la caballería. La soga A la enjalma, que se llamaba A ver, la enjalma. enjalma, ¿qué es eso de la La enjalma? enjalma era como la silla de la caballería. Ah, vale. La silla. Sí, Que se llamaba enjalma. enjalma. Exacto. Aquí tenía que ser más grande la arma para Y luego le ponían otro paño encima que se llamaba el mandil. El Otro paño mandil. encima, que generalmente en las vendimias solía ser de algo de muy fuerte. la estera, la estera. Eso era la estera. La estera. La estera. Normal. A ver, ¿qué Era la partes, estera. qué partes? Por hacer un poco, las partes que llevaba el mulo, el burro, lo que fuera. A ver, primero era, Bueno, primero eran los lomos. primero eran los Bueno, lomos. primero manta. el sudador, una Eso, manta. nada más. Una manta, que era el sudador. Luego los lomos. Los lomos, ¿qué eran los lomos? ¿Cómo Los eran? lomos eran pues una especie así larga, formada por dos rollos, dos rollitos que estaban unidos arriba y abajo. Entonces el lomo de arriba de la caballería quedaba en medio, quedaba uno de cada lado. De Y paja luego de ya la centeno. enjalma. De paja de centeno. Para que le hiciera colchón para ponerlos a la Claro, gata. para que no le hiciera daño, Para que digamos, no a la le hiciera vida. daño. Exacto. Y luego ya la enjalma, que era, como te digo, la silla, pero que Alma estaba también llena de paja, llena era de paja también. llena de paja. Y tenía un correaje que iba por detrás, claro, que era lo que la subía. ¿Las enjalmas había alguien del pueblo que las hacía o las traíais de fuera o cómo? Sí, aquí había un señor. Había un señor que las El hacía. tejero las hacía. ¿Quién? Aquel tejero, aquel que vivió, Santos. el tío Santo Tejero, que las hacía. Luego uno de Villanueva, yo creo que ¿sabes? De Villanueva, sí. Yo no conocía a nadie. Sí, de Villanueva, sí, que los llevaban a ellos monijones de Villanueva. Ellos que venían por aquí a vender eso, ya preparados. Y bueno, que luego le ponían la cincha para sujetarlo. Y ya estaba vestido en la caballería. Y luego ya le ponían los banastos, los Y la enlazaban. tajarre era lo que le iba a Ya lo he poner. dicho, que El tenía por detrás atajarre era una lo de correa. Era tajarre porque Una si no, correa que así, como las dice Mario, cuestas abajo, se llamaba la tajarre. Ah, porque si no se iba, claro, claro. El atajarre, vale. Y luego bien cinchas con la cincha. Tenía que ser bien dura para que no Bien apretadas, que a veces ponían la rodilla para sujetar bien la cincha. sí, ¿sabes cómo que pone ahora a montar la montura? Porque si iba Tiene que cuesta cincharla abajo, bien, fíjate no sé tú, si no sí, se cuesta sube. Se arriba. iba, sí, tenía Se que estar salía. no solamente para que no se cayera para los lados, sino para que no se fuera para adelante ni se fuera para detrás, adentro. claro. estuviera sujeto. Porque menudas cuentas hay aquí. De Y te lo Palasier. suba a la canasta, Que no se lo había que devuelven, ponerle, que ya. ellos han dicho, Y allí para subirle el atijo. A ver, Y la fuente de la liso y Mari, aquella también. los atijos para uvas, para ¿qué era eso? ¿Qué era eso de los atijos? Sí, los atijos, las Era alpiñeras. una arpillera que eran de lona. de luna, Fuerte. o de, Un paño rectangular o que de te dije yo sacos el de otro esos día. que venían Y eso antes se con Un envolvía. paño rectangular. Y se ponía Se ponía Para tapando tapar rebote el de banasto, banasto. para que no se cayera. para que no porque se iba cayera la inclinado. uva al saltar. No, no, una a traerla, cuerda por el al camino. perillo bien atado alrededor para que no se ese saliera era un el atijo. latijo, el latijo, la arpillera. O sea que sí que era laborioso cada vez que había que montar allí. Las abejitas, ¿Las? como las abejitas, las abejas, Ah. de laboriosa. Laborioso. Muy bien. Muy bien. Aquella vida era una vida muy dura y muy cara. Y cuando estaba la vendimia buena, pues Claro, menudo ya sol lo te pasaba, dijimos, pero ¿no? cuando estaba lloviendo, Era peor todavía, ¿no? Y subir por esas escaleras de piedra.
que llevan que ir escalonas. Subía mejor 8 o 10 escaleras con el cesto. Claro, también. para ir. Para subir arriba al cargadero ese. Que eso no era más duro, todavía, no cortarlas, sino subirlas arriba. Claro, pues eso es lo que yo decía. Eso era Si más me la duro. cargaba, si había un hombre... Donde hay llano las todo va cargaba. bien, pero Y las para mujeres subir no. las montañas aquellas, subir arriba, están de que a lo mejor no ve O bajar. 7 o 8 para arriba, para abajo. Bajar porque hay una sierra. Vamos a hablar ahora de, ya las hemos traído, ahora la bodega, vamos a hablar de las cubas primero, cómo se hacían De las las cubas, lagaretas, que era donde se las echaban... lagaretas, eso de... La de- lagareta. ¿qué? Pues la bodega tenía Una la sola. lagareta, Una sola. la lagareta y las cubas. O hay bodegas que no tienen la careta, que estaba fuera. Claro, sí. Bueno. Esta era una puerta. Y había otros que llenaban la de la lagareta suya de la... En otro sitio y en Y Pellejo. luego tenían otra fuera. En Pellejo, Porque no tenían bastante con la trasladar el casa. vino de donde tenía cociendo la uva, trasladaban a la bodega donde estaban las uvas. Pero normalmente, casi siempre, las bodegas tenían las dos cosas, ¿no? Oh, no, ¿O no era habitual. Pero es que si se sacaba mucha, si tenían muchas uvas, llenaban la de casa y luego la de otra casa o la de otro sitio que tuvieras, una Pero Manolo, bodega otra en otro cosa, sitio. que una vez que se empezaba a vendimiar, la gente como eso, Sí, ya lo dijimos. todos los días había que ir a buscar uvas para echar para que no dejaran de cocer. En que estuviera lloviendo. A ver, eso es importante. Sí, eso ya lo dijimos el otro ya. Eso día. es importante. No, es que ahora dice, pues llueve y no se va. Ahora ya cuando la bodega cooperativa, Sí, cuando sí. llovía ya no íbamos. Vale. Pero cuando estabas vendimiando en tu casa y tenías la lagareta y eso, pues había que ir a buscar una carga o dos, lloviera o lo que hicieran, para pisarlas, para que no fomentaran todas. Exactamente, Y para que no siguiera fomentaran, así. sí. Por eso había que vendimiar lloviendo, aunque estuviera lloviendo, Sí, para que no empezara había que a crecer meter la uvas lagareta. Era mejor que lloviera de alguna No, No, que no es que lloviera. Ah, que va. era obligado porque es que si no Claro. Pero si llovía tenía que Llovía ir tenía suave. que ir. se ponía así. Había que echarle como de comer, ¿no? Exactamente, eso era. Para que no empezara a ¿Durante crecer. cuántos días? Ah, no, hasta que se acababa, hasta que se acababa, hasta que se vale. llenaba. Una vez que empezabas a pisar. Una vez que se empezaba había que Hasta que hacerlo de subiera continuo. arriba, luego se acabó. ¿Entiendes? Y ya está. En la lagareta se ponían unas tablas y se dejaba un trocito sin tabla y allí se pisaban, como decía Pepe antes, con los pezuños. Sí. Descalzos, se pisaban allí y se echaban abajo la uva entera, el pezón, que también entonces se echaba el pezón. y todo. Ajá. Entonces, aquellos tiempos. Luego posteriormente ya le quitaron el pezón, le quitaban el pezón. ¿Y por qué No, se el pezón se le distinguía? quitaba en la bodega, pero allí no te podías Allí ir no. a quitar los pezones. Allí El- te lo lo tiraba, pisaba lo y todo echaba, sí. abajo a la bodega. Sí, Allí no. Vale, Así en las máquinas estas ya sí, pero entonces... vale. Pues yo vino Entonces esa iba paz todo. de bajar, esas que eran manuales. Luego cocía, que se llamaba cocer. Le metían a veces unas escaleras y otras veces unas tablas. Y había que pisarla, se llamaba pisarla, que era moverla todas las noches. Todos los días, Subía hasta arriba, que dejaba de arriba, cocer. Que cuando dejaba de cocer ya estaba bueno para desmontar. Ajá. Que era sacarlo de allí y echarlo en las cubas. Vale. Y meter el candil. Si se apagaba el candil era peligroso. Con un saco había que quitarle el tufo de la uva. Había que alentar, digamos, había que... Pero ventilarlo, porque ventilar. si no la persona le daba y caía adentro. Y eso lo hacías con ¿por candiles. qué? Pues sí, ¿Por porque qué? si el candil se apagaba, que estaba peligroso. Porque al cocer las uvas Todavía despedían anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico era el que mataba a las personas. De hecho, yo no lo conocí, pero he oído decir que una persona se cayó muerta para... Aquí en Cepeda. Sí, pero lo he oído contar, yo no lo he visto nunca eso. Sí, era peligro. Y tenía la gente miedo, casi siempre iban dos personas. Por si acaso lo movían, como dice Pepe, ponían ¿Cuánto el tiempo candil, solía durar la o cocción? hasta que dejaba de cocer. Según. Pero Si normalmente... el vino era para venderlo pronto, menos tiempo. Si era para dejarlo, había que dejarlo más días. ¿Y cómo cortabas la cocción? Si No, querías- no, si lo sabía, dejaba él. Ah, lo retirabas. Ah, Lo baja, retirabas. no, baja él para abajo. Ajá. Sí, pero me refiero, ¿cómo distinguías cuando querías hacerlo rápido, para venderlo rápido? O Pues No, ya, no, y lo eso hasta que dejabas no se caliente, enfriaba, se no. decía, "Al que está caliente, No que se salga", podía. ¿entiendes? En vez de dejarlo 15, 20 Ah, días. vale, Yo vale. creí O sea, que lo había leído el retirabas, libro. aun cuando no estuviera, Exactamente. aun cuando no estuviera acabado, del todo, ya todo lo cocido, retirabas. lo retirabas. ¿No te dije Vale, ayer vale. que no? Eso Pero será malo, ¿no? era No, tétrico. No era malo, no, porque es que así tenía más sabor el vino.
Y si lo dejan más tiempo, pierde el azúcar. Eso, había gente entonces que hacía de las dos maneras. Claro, generalmente el que cocía, el que lo quitaban antes de lo recogían, antes de que dejara de cocer era más dulce. No, si yo no lo había visto. Y el otro ya era normal, cuando dejaba de cocer del todo. Pero generalmente se dejaba hasta que terminaba de cocer, ¿no? Hasta que terminaba. Las cubas, estas cubas grandes que a veces no entran por la puerta, que se hacían dentro, ¿quién hacía? ¿Había alguien del pueblo que hacía eso? Como decimos, el padre de Pepe. A ver, cuéntanos eso, A mí que tú lo tienes... A mí me tocó ayudar y yo ya ponía los laterales, los fundores. Pero como vino luego la cooperativa en el año... Sí, pero antes, 51, cuando los antes, hacíais. sí, pues eso había que cepillarlas, prepararlas primero. La madera de ella había que meterla en una ronda. ¿Que era de castaña o de roble? La mejor era de roble. Y de cerezo también se entiende. Tablones, ¿no? Sí, eso. Y luego, pues, después que lo tenían, a 15 días, eso, metían en el agua, eso. Después había que, se sacaba, se hacía una lumbre y se calentaba y con una soga... Con una soga se arqueaba. Exactamente. ¿Y cómo le conseguías el mismo arco? Porque eso es difícil. Pues ya la táctica, cada estribillo, cada metro tiene su estribillo, ¿eh? ¿Y tu padre cómo se llamaba? José Valero también. O sea, y el mote también, vamos, Sí, el mote. sí, José Sánchez como yo. Como lo conocían, era el que se encargaba de Sí, hacerlo. sí. Y antes su padre, el abuelo Mi de... abuelo, ya está. Y luego se montaba ya... Bueno, cuando eran grandes, se llevaban pieza por pieza y se montaba una bodega. Y mi padre muchas veces hacíamos eso por el día. Él las preparaba en la calle, tiene usted, allá en los Cortinales, cuando él era más joven, y después ahí donde sonaron, ahí arriba con cosas. ¿Entiendes? Se cepillaba y luego se llevaba por las noches a la bodega por aprovechar mal. Y allí se iba montando. De una vez, ¿no? Y el montaje tendría también su... Pues el montaje tenía que poner tranquillo, ¿no? los salcos esos, los cercos esos, los salcos, ir montando, ir subiendo y ya está. ¿Y cómo encajabas el último? ¿Cuál? Pues muy bien, porque ya estaba la medida hecha, había que encajarlo. La lengua más esa, había que dejarla más pequeñita. ¿Usaba patrones o moldes o algo? Pues no, a ojo todo. Y luego con un aparato hacer el argallero, que se llamaba el argallero. El argallero, ¿qué era el argallero? La Pues boca. hacer el canal para que entre... Claro. No, el luneto. El luneto Sí. del remedio. El luneto es... El hondón. La circunferencia de los dos lados. el luneto es el hondón. Sí, Vale. los hondones que llevamos. ¿Que era de una sola pieza o varias ¿Cuál? piezas? No, de varias piezas. De varias piezas, Oh, señor, ¿no? pero una rueda de Y eso se llama luneto. luneto, sí. En ¿Y, las, circunferencia. y los laterales tienen un nombre concreto? ¿Cuál? Las lenguas. Las lenguas. Leguas, no O lenguas. sea, las leguas, lo de alrededor, Ese es y el luneto, sí, y lo otro simplemente el arco. El arco, siempre, según el arco tienes que hacer y cogiendo, dándole la forma, la caída, a cepillarlas, ¿entiende usted? Y va dándole la caída y ya está. Me parece Pero estaban dificilísimo. puestas horizontalmente, de manera que las lunetas caían de un lado y del otro. Claro, estaban puestas... Y luego tenían la boca arriba. Ajá. Y cuando se estropeaba alguna Muy lengua de esas, pequeño. ¿entiende usted? En los arcos se calaba con cuñas para que no se hundiera eso. Y luego se quitaba la mala y se reemplazaba la buena. Y como eran de madera, antes de la vendimia, pues había que hincharlas, había que echarle agua y cacearlas, Cacearla. cacearlas, Que es echarle agua y sacarla y así. y ¿no? darle No, echarle se con secaba, un se metía un cazo. un cazo y echarle toda el agua para que se hinchara la madera, porque luego si echabas el vino y se iba, La de roble se iba el con vino. menos agua se echaba más pronto. Porque Era mejor. Era mejor. Si no como la madera, la de castaño chupaba más el agua. Era como, por ejemplo, aquello que ves allí. Pero ese cestito, Claro. pero horizontal. Entonces tenía las dos. Lo que pasa es que era en el centro más ancha y un poquito más en dimensión para los lados. Pero eso. Si las has visto, él ya dice, digo, si no yo se las enseño, pero que las Luego has en visto las ya, bueno, bodegas, ahora. para poner las cubas esas, había los poinos también de madera. Los poinos. Los poinos, para que no quedaran en el suelo, tenían que quedar en alto. ¿Y eran como unas calzas o qué? Uy, no, unos machones Bueno, ¿cómo de de eso madera éramos gordos, cuadrados, entiende uno a un usted? lado y otro al otro. Y eso se llamaban poinos. Poinos, y allí se Es para que montaban la las cuba, la cuba esa, no se
comiera, porque si pegaba la madera al suelo, Claro. con humedad y eso se comía. Tenían que estar en el aire. Tenía que estar para que cogiera el Como- aire, para que no Como conservara. metro. ¿Se le echaba algo Y abajo, antes? abajo tenían un orificio aproximadamente así, que se llamaba la espita. La espita. Y allí tenía un tapón cuando se cerraba. Y cuando iban a venderlo, era cuando lo quitaban y salía por allí. Claro. No se sacaba por arriba. Por arriba, sino por era abajo. por abajo. Claro. ¿Y se le daba algún producto o algo a la madera por dentro para que aislara? Sí, o no? sí. A la madera cuando se montaba había que dar un producto, Ah, ¿qué era? el cebo de macho. Sebo de macho. Había que macharlo con un calentado, macharlo y se hacía como una barra de pan. Y luego aquello, cuando ibas a montarla, se exprimía, le dabas para que corriera la madera. Pepe, ¿y no le dabais alguna vez también con pez o algo? Eso era... Con sebo de macho. con cebo de macho. Eso era antes. No, la P, eso es cuando hay un rotón aquí. Ah, yo algo había oído. ¿Cómo se dice? No sé cómo decirlo en español. Como remiendos, pegotes. Yo pegotes, había exacto. oído Echar un pegote, ¿no? Originariamente era Sí, sí. muy- Con pez algo le hacían. a las Eso cosas. era un Yo no pegote. sé, Dice, pero oh, ya meten un pegote de pez y ahí se tiene. La cuba más grande que hayas La de mi que abuela. recuerdes. Aquí La de mi donde... abuela de 500 cántaros. De 500 cántaros. Y luego tenían en el Solano otra de 400. Aquella era más baja, pero mucho más baja. Pero hacían menos. ¿Dónde la tenía aquella? ¿De qué la ¿En tenía? qué casa? ¿En qué casa? En la de Solano. La de 500 en casa, pero la de 400 en el Pero Solano. por atrás. No, en la bodega que La de hay, 500 la donde de- estaba la farmacia. Y la otra era donde vive, donde Donde está vive Cesadino. Cesadino, ahí en la que calle. tenía la cuadra de entrada y a la derecha la se me Cuba. olvidan las palabras. A Cuba. o la Estaba la bodega. farmacia y luego La estaba bodega, la bodega. Había que bajar unos Y dentro pasos de de la bodega escalera y la estaba la cuba bodega abajo. y la otra la legareta. Sí. Pero qué bueno que la entrarían las uvas por detrás. Es que yo Sí, decía, por detrás entraba claro, todo por el porque callejón. por aquí que- no sí. entraban. No, entraban por delante. ¿Y el la- trasiego? No, la bodega siempre por atrás. escucha. No, hombre, ¿Cómo? Que la bodega entraba por atrás siempre. Pero se la de casa, pero la de Alsolano no. No, la de Solano entraba por adelante. Bueno, ya No, tenemos la de el... casa sí, por detrás, porque delante estaba la farmacia. Entonces era por detrás, por un sitio que se llama el Callejón. Bueno, el ayuntamiento sacaba los arbitrios municipales, que se llamaban. Estaba puesto encima de la fuente, había un trozo de liso, pues sería cemento, y allí ponía arbitrios municipales. Y ponía, claro, tenían que pagar pues la arroba de tal, tanto. Me acuerdo yo de haberlo visto de niña, tanto por tanto y tanto por tanto. No te acuerdas de eso tú, Dios. Y entre ellos era el vino. Y el vino, pues lo cogían los corretajeros. Y esos señores que le pagaban al ayuntamiento y que luego ellos le cobraban a cada vecino que medían. Pero ellos eran los que medían el vino. Ponían sí, qué bonito. un cubo, Venían 20 o 30. sí, Un baño jordanos a de buscar madera, jordanos con un los baño de burros, madera, un a ese de buscarlo. madera, como un artesón de esos donde se hacía el pan en tiempo. Y ahí donde echaban el vino y de ahí se veía. Cuando se medía la cuba, ya se empezaba la cuba, ponían un baño de madera grande y el decalitro y lo llenaban en Y el otro decalitro. día sí, se medía por decalitro. Por Ah, decalitro. se vendía por decáliz. Sí, sí, Aunque por decáliz. En generalmente, pellejos de piel, ¿eh? Aquí no era arroba, aquí era de calidad. fíjate que se dice la cuba de 500 cántaros y la otra de 400 cántaros, de 100 cántaros, pero luego se medía por decalitro. Porque en tiempo sería cántaro sortido. El decalitro, sí. El decalitro, bueno, pues Me ya acuerdo lo de sabes. verlo en nuestra bodega. Pero realmente, Los dientes. luego cada uno vendía, era para consumo propio. No, entonces se Pero eso vendía. es para venderlo todo. Pero por ejemplo, como dicen Mari y Pepe, ellos veían a los Urdanos. En mi casa se lo vendían a unos señores siempre, que se llamaban los González, que está la bodega cooperativa según se la dejan. No sé, Ya, pero, La suya. pero Esos venían siempre a buscarlo. sí, a pero casa. había gente Y que eso no lo medían los corretajeros, porque si tú lo contratabas con otro señor, pues ellos te cobrarían el tanto por ciento al que lo compraba. Pero no necesitabas intermediario. Y que en cambio lo que dice Mario, daba una alegría. toda la besa, todo el camino por ahí para allá. Ah, sí, De ¿por los qué? Urdanos. La Alguijuela, abajo, yo no sé para dónde vendrían, lejos. Pero era muy bonito.
Pero te das cuenta, mira que llevaban los corretejeros. Ponte más acá. Los corretejeros llevaban a esos que venían los juzgados y todos a buscar luego a los jugadores a donde ellos les convenían y a los otros no, donde pasaban la... Ya, por eso digo, era una mafia. Claro. Pero Y los jurdanos esos, cuando venían, que le decíamos, ¿te acuerdas? ¿Dónde eres? Los imitábamos, los niños más bien, que la gente mayor no. ¿Dónde eres de Martín Landrán? Ricos de leña, decían ellos, y pobres de pan. Y se decía aquí, los hijos de tal, ¿qué comerán? Si os acuerdan ustedes, la Jordes antes era... Ahora era rica. Porque era... ¿Y cómo? ¿Recuérdalo otra vez cómo era el dicho? Sí. ¿Dónde soy? Ellos decían de Martín Landrán, que es un pueblo de las urdes, de las montañas arriba. Y decían ellos, ricos de leña y pobres de pan, porque tenían muchas montañas, pero nada pasaba. Y se les decía aquí, los hijos de tal, ¿qué comerán? ¿Qué comerán? Si no comen, la leña no la iban a comer. Si aquí venían los pobres a trabajar descalzos, no tenían calzado, ni albarcas en aquellos tiempos, ni albarcas en aquellos tiempos. O sea que la vida le disteis a través del vino a la gente de las urdes para que ganaran Venían algún ellos a jornal. buscarlo. La vida le dio el patrimonio forestal. El patrimonio forestal, que fue cuando lo... No, y estas cosas también, porque aunque estuviera fuera poco tiempo. Sí, aquí venían eso y a comprar las patatas. No sé si eran ellos los que hacían los pellejos. Los pellejos, ¿cómo se hacía un pellejo Pues el para vino? de la piel de macho también. De macho cabrío. Sí, de macho cabrío, sí. Aquello había que dejarlo con las patas y las orejas y todo, ¿entiendes? Había que sacarlo. Sí. Que aquí llamaban azurrón. ¿Cómo? Azurrón. Había que sacarlo a zurrón. Sí, decían eso. O sea, despellejarlo a zurrón. Exactamente. No abrirlo nada. Entero, casi. Entero, exactamente, sí, señor. Y luego se le daba la vuelta. Sí, sí. En Sotoserrano, los padres Correos, que era el carnicero, tenía, creo que, de un pastel de esos pellejos, y fue uno que criaba, y le cortó las orejas al pie, y que iba para allá, ¡mato! ¿Quién ha sido? Y ya de que dijo, era uno de dos cajos. He sido yo, pues eres tú, si es uno de tus hijos, lo mato, por cortarle las orejas, porque ya no le valía para pellejo. Ya no, El animal en vivo no podía, no se no, le no, podía después de hacer- muerto, pero tenía después que de dejarle muerto. las orejas, sacarlo todo del vivo. Y ya le quitó las orejas y ya le quitó el valor del pellejo. Ya no valía, tuvo que hacerlo con piel. Y luego se mazaba ¿cómo se? No, le sobaba. Con piedra o con No, no, madera. no. Ellos le daban, con, yo creo que sal o cosas de eso, a la mano, no de piedra, a la mano y eso, sí. Lo cortaban la piel, el pelo se lo cortaban. También, sí. Porque eso luego iba para adentro. Claro. Y lo que pegaba con la carne iba para afuera. Entonces tenía que estar bien peladito Entonces aquello era trabajoso. y bien limpio, claro. Lo sobaban ellos así. En tiempo la vida era dura. Y normalmente ¿cuánto hacía un pellejo? O depende un poco, pero 5 de cálitro. 5 de cálito. Más o menos. Si fuera el animal también, ¿entiendes? Porque siempre buscaban los animales. ¿Y cómo se cerraba? Se Con una ataba. cuerda, es que quedaba el cuello. Quedaba el Era que cuello. quedaba Quedaba el la cuello y boca. ahí donde iba la boca. Y lo otro era... Se apretaba con una cuerda, un cordel, Cogía así con una mano. Y lo cosía. lo cosía. Sí, aquello iba cosido por dentro, sí. Bueno, pero eran las patas y las manos, claro que no. Pero Sí, la- el cuerpo no, la el cuerpo boca- como era una pieza la sola, boca, la boca, sí. que era por donde entraba, era lo del cuello. Ajá. Entonces por allí se metía el vino, o el aceite, que también los había de aceite. Y luego se apretaba, pues, claro, no era muy grande la piel Pero del el cuello. aceite era más, el pellejo era más dócil. No ocupa el vino. Era mejor para el vino, Porque claro. había pellejos, y eso que llevaban pez. Ah, Le daban pez para que guardaran más la fortaleza. Sí. La pez, y no daba Por sabor fuera, luego. por No daba fuera. sabor luego el vino con eso. No, 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 porque es que era la pez era por fuera, Ah, por fuera, no, no por dentro, no por fuera. Es por fuera, no por dentro. Solo para que si se rayaba lo que sea, Exactamente, no- para proteger la... Y sobre todo al cargarlo en los animales. Sí, luego los camiones ya que venían después, ya venían camiones. Yo venía un señor por ahí que era, llevo mucho vino en aquellos tiempos aquí, que era del país de Segovia. Por ahí. ¿Cuánto podía recoger de pena? Ah, yo ya no puedo decir eso, yo ya no tengo... Muchísimo. yo ya ¿No tengo- recordáis, no tenéis datos? Generalmente cuando nosotros éramos niños, pues estaba en pleno apogeo, Yo todas no las sé, fincas, puedo decirle todas. la cantidad de Pero ¿quién va a litros, calcular? esto, Yo, por ejemplo, 3.000 kilos se cogían en la piejina, que era un trozo, y Entonces- luego de todos los demás. Entonces había que coger No se mucho. podía.
¿Era lo más importante de Cepeda en ese momento? Sí. Más que los Sí, frutales sí, y el más que vino, todo lo el vino, demás. el Los vino. frutales valían también, pero aquí era No. la aceituna y el El vino. vino y la aceituna. El vino lo que más, Y la aceituna. aparte de la aceituna. Sí. Vale, sí, vale. Pero el vino lo principal. Porque aquí se cogía mucha aceituna para aderezo. ¿entiendes? Para verde, Aderezo. para verde, sí. De tal manera- Luego el resto para aceite, pero más para verde, porque valía siempre mucho dinero, sacaba dinero. Y antes la fruta aquí se metía mucha, porque es que no había estas agrícolas, estas granjas, esos países que desde que vino los tractores y la maquinaria fastidió todo esto. Bueno, y por último, ¿alguna anécdota que recordéis Sí, en mira, torno al había vino? un señor mayor, no digo el nombre porque como va a salir no prefiero no decirlo, Bueno, no. que era pobre y entonces ellos no tenían uvas, iban a rebusco, que ya te lo dije el otro día, lo verás rebusco. Pero Y- cuéntanoslo ahora, que lo estamos grabando. Bueno, el rebusco era que iban, después que se vendimiaba, iban por las viñas a recoger lo que se había quedado, que eran unas racelitas. Los Racimos racimos que pequeños se quedaban. llamaban racelas. Racelas son lo que quedaba así, los racimos pequeños. pequeños racelas. racimos, y a lo mejor algún racimo también, escondidos entre las hojas. Como tenían las hojas, a veces aunque buscabas, quedaba algo. Racelas. Esos iban a buscarlo. Y hacían pues su vino para el año. Pues uno de esos señores que era pobre, que no lo tenía, iban a buscar hacían la polenta, que se llamaba la polenta. Pues cuando últimamente ha venido ya que cobraba la jubilación, pues le decía a mi marido, anda Manolo, este mes, los meses que cobraba, he vendido una cuba de vino. Y cuando venía diciembre y julio decía, Manolo, este mes he cobrado 2 cubas de vino. Fíjate. Que cobraba Era su la pago, pensión, claro. la pensión. Dice, ya El cayó la dinero cuba de vino sin de la tener vino. pensión. El dinero de la pensión lo calculaba él como Sí, una sí, cuba sí. de Como una cuba de vino. vino. Sí, sí. Entonces, como él nunca las había vendido, pues estaba orgullosísimo de decir, cada mes vende una cuba de vino. Cobro el dinero de una cuba de vino. Sí, sí, Y sí, en diciembre y en julio, con la extraordinaria, 2 cubas. Dos copas de Cuba vino. de vino, qué bueno. Y Pepe, ¿alguna anécdota que tú recuerdes en torno al vino? ¿Algo, al trasiego o en algo? Yo sí, yo fui O que tú recuerdes tú, Yo o, fui que, poco o, de alguien, cultivador. o de alguien que conocieras. No te acuerdas ahora de ninguno. Ya tanto tiempo. Pero si yo marché aquí desde el 61 de Cepeda. Sí, pero bueno, antes, cuando Sí, hablamos del Yo 40, también los me fui a 50. estudiar, pero como te he dicho, como cuando era pequeña, que me tenían puesta de vigilante en mi Eso casa, mi sabrá. abuela y mi tío, Chinita. de vigilante, pues lo viví todo. Claro, los niños lo de la vendimia y todo eso lo vivían como un juego, me imagino, o les tocaba Hombre, también... si eran mayores colaboraban a ir a Colaboraban, vendimiar, vale. pero si eran pequeños no. Pero si eran mayorcitos ya así de 13 y 14 años y de 10, ya lo creo, ¿verdad, Pepe? Que iban a vendimiar, sí. ¿No había una fiesta en torno al vino, No, a la no. vendimia? Sí, ¿Sí? la Madruñal, la Ah, misericordia. no, pero eso... La No, pero aquí misericordia, en era cuando Cepeda, se vendimiaba. pero en Cepeda, Pero era la fiesta de cuando la se vendimia. acababa la No, vendimia, no, ¿no se hacía no. una fiesta? Por Si no había entonces se dinero, vendimia. entonces para hacer fiesta, ¿qué iba a haber? ¿Entiende usted? Y tampoco cuando se sacaba el vino, así, Tampoco. nadie hacía Nada. como decir, vamos a probar el vino y eso, nada, ¿no? No. Lo Aquí que lo sí, que se dedicaba mucho entonces era la juventud, ¿entiendes? Ir a las bodegas, si no se iban a los bares. ¿Entiendes? A beber vino. A probar el Sí, vino. a merendar o lo que fuera, ¿entiende usted? ¿Entiende? Y en tiempos, cuando venía antes de venir carnavales, la juventud ajustaban para ir a abrir las parras, para ganar dinero para hacer los carnavales. A ver. Eso es, a ver, esa historia. Sí. ¿Cómo era? Que los mozos, gente joven, ajustaba por ahí las viñas para abrir, que se llamaba abrir la viña, para ganar dinero para hacer los 3 días de carnaval. Abrir era hacer el foso a las parras. Ah, Eso se llamaba abrir. hacer el... la pollata. Sí, la pollata, sí, que eso se llamaba abrir. claro. La pollata. Sí, La sí. pollata. Pero nosotros decíamos abrir. No lo ¿Y podíamos. por qué se hacía eso? ¿La pollata para qué era? Para ganar dinero para hacer los No, no. carnavales. No, pues la pollata era para que al llover absorbiera el agua, tuviera más cantidad Como una de agua. poza para que cogiera. Y eso se llama la pollata. Ya me lo he dicho yo antes. Y eso los jóvenes hacían eso y Sí, con sí. eso le cobraban a la gente y sacaban para la fiesta. Claro, para hacer, porque los padres se podían sacrificar, que no había, queréis ir eso, trabajar. ¿Qué? Como entonces los padres no le daban propina porque no la tenían, no podían sí, dar sí, propina, sí, pues ellos si querían hacer una fiesta se iban a eso. Pero es que esto lo hacían los domingos, A los días de A fiesta. destajo, sí, fuera de eso. Cuando y no por la tenían que noche, trabajar con en la casa. luna.
Y por la noche con la luna, sí, sí. Cuando no trabajaban en casa. Oye, Y pues, ese dinero que se sacaban, pues lo gastaban en los carnavales. pues muchas gracias porque con esta Ay, de historia yo creo que es una historia bonita para... Estos jóvenes Para no dejarlo saben, ahí. no saben lo que la vida no va a vivir, nada más no va a Negociación vivir, no, ya es está. muy joven. Esto no.